151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Isla Desierta del Eco, un refugio donde el arte y la cultura dialogan en el vacío. Imagina que el mundo desaparece a tu alrededor, que solo puedes llevar contigo 3 tesoros, un libro, un disco y una obra de arte. ¿Cuáles elegirías? En este espacio exploramos las trayectorias, las influencias y las visiones de creadores y agentes culturales, descubriendo qué huellas deja el arte en la memoria y qué significado cobra en los momentos más esenciales. Acompáñanos en este viaje de sonidos, palabras e imágenes que dan forma a la sensibilidad artística de nuestra comunidad. Esto es Isla Desierta del Eco. Bienvenidos. Triste y lejos del grullo, basta cerrar mis ojos para viajar a las calles de mi terruño y su barullo, a la orquesta y al mariachi creo escuchar. Camino a la parroquia Santa María, sus campanas replican siempre tranquilidad, las palomas salen volando con energía y se apropian del jardín municipal. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio destinado a la reflexión en torno al devenir cultural de la región, la Isla Desierta del Eco, un refugio del arte y la cultura en el vacío. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-26532, al WhatsApp 317-121-2325, vía internet udgtv.com, Radio UDG Autlán, Facebook e Instagram, @Radio UDG Autlán. Agradecemos el apoyo técnico y humano brindado para este espacio radiofónico. Subdirección regional, Elia Macías. Producción, Silvestre Canil e Imanol Martínez. Operación técnica, Aldair Arechiga. Y en la conducción, su servidor, Irepan Solorio Farfán. Vamos a la entrevista. Cada creador tiene una historia, una visión y una manera única de habitar el arte. Trayectoria, influencias y perspectiva del mundo. La entrevista en Isla Desierta del Eco. Canto de mujer que se sabe no vista tras cerrados póstigos, bronca voz. Por lánguidos desmayos e imprevistos temblores recorrida, hecha de huecas palabras que no entiendo. Oh voz absorta, tormentosa y dulce, llena de sueños, nos dice Sergio Slomi. El canto es un fuego que escapa del alma para convertirse en voz. Se canta al recuerdo, al anhelo, al desamor y al amor. También se versa sobre la patria chica, el terruño, la tierra matria que describe Luis González y González. En esta ocasión nos acompaña Lavinia Negrete, cantautora, gestora cultural, directora de coros y figura indiscutible de la cultura regional en el sur de Jalisco. Bienvenida.
Ay, muchas gracias, Pan, qué gusto escucharte y qué linda manera de expresar el canto. Al contrario, primera, perdón, al contrario, es un privilegio para nosotros que hayas accedido a conversar con nosotros en esta ocasión. Pues dentro del contexto de regional, para todo aquel relacionado con lo relativo al Grullo, a Autlán, a estos valles, la asociación del apellido Negrete está correlacionado con música. ¿Cómo fue crecer en este ambiente? Pues muy interesante, porque mira, los Negrete son un poquito de todo, ¿no? Pero son muy intensos, porque pues es mi primer apellido y así es como me identifico normalmente. Pero me voy a enfocar a la música porque es como de lo que estamos hablando hoy. O sea, para la familia Negrete, la música no es un adorno, es como una forma de estar en el mundo. O sea, en la casa paterna, en la casa de mi tía, en la casa de mis abuelos, etcétera, siempre se cantaba, se escuchaba, se respetaba mucho a quien estaba escuchando y el contexto de la canción que estaba interpretando, y yo creo que eso me formó. O sea, la música siempre ha sido mi lugar seguro, ¿no? Así mi casita. Y en la familia Negrete ha sido eso, ha sido como el lenguaje común a pesar de la diversidad política, quieras, religiosa, etcétera. Pero ahí nos encontramos en la música. También ha sido memoria, ¿no? Como esta transmisión de canciones es muy de la familia Negrete. Por ejemplo, hace poco vi a mi tía Susana Negrete y nos acordamos de una canción que ella me enseñó cuando yo tenía como 13 años. Y resulta que esa canción se la enseñó mi papá cuando ella tenía 5 años. Entonces, es memoria y es un pertenecer, y es un oficio también. Entonces, algo así ha sido estar con los Negrete, una pequeña escuela de música, ¿cómo decirlo? Como del género bohemio, creo que por ahí va la cosa. Extraordinario. ¿Qué recuerdos guardas de tu infancia en el sur de Jalisco? Pues yo creo que de los recuerdos más bonitos, ¿no? O sea, mi primera infancia la viví ahí totalmente. O sea, tengo muy vivo el recuerdo de la plaza, porque mi mamá vendía tortas ahí enfrente del jardín municipal. Entonces vivíamos básicamente ahí todas las tardes, mi hermana y yo. Entonces tengo muy presente ese calor en la plaza, la calle, la caña, el tizne, la nieve de burrito, las papitas que vendían allá afuera de la parroquia, a don Domingo, no sé si no, pues no, ya no. Un señor, don Domingo, que vendía fruta por las calles en un carretoncito y pasaba gritando: pepino, jícama y caña, y ya salía toda la cuadra a comprarle, y ni siquiera nos daba bolsas, nos daba como papel craft y ahí nos daba el pepino, la jícama con limón y sal. No sé, o sea, el Grullo particularmente, o sea, todo el sur de Jalisco, porque la mitad de mi familia es de Autlán y la otra es del Grullo, pero particularmente el Grullo es ese lugar al que siempre deseo volver, no importa dónde esté. O sea, a veces estoy suena locochón, pero es verdad. O sea, puedo estar en Francia y luego digo, híjole, se me antojan unas enchiladas gruyenses. O con un calor tremendo, me acuerdo, en Rumanía, y decir, qué bien me vendría un tejuino en estos momentos. Pues sí, eso es lo que te puedo compartir. O sea, mi infancia es como ese cúmulo de voces conocidas del Grullo y de Autlán. Extraordinario. Esa vividez con la cual manifiestas las imágenes que prácticamente podemos ver todos, nos da la impresión de que esta carta identitaria grullense pareciera como si la llevaras ya incorporada, que fuera una parte indisoluble de ti. Por donde quiera que estés, crees que
llevas esta marca gruyense? Pues indudablemente sí, o sea, muchas veces me sigo sintiendo como esa adolescente que salió de su pueblito y que siempre le hacían burla por su acento de rancho, ¿no? Mi acento gruyense, y luego me apodaban la grullita, y luego invitaba a mis amigos al grullo y conocían la comida de mi mamá, y no sé, el grullo es como, sí está en mi ADN definitivamente, y no es porque, pues ni modo, ahí está mi ombligo, o sea, tengo un tatuaje que es una grulla, entonces yo creo que sí, es parte importantísima de mi identidad. Me encanta el grullo y su gente, siento que es muy, muy especial las personas que se reúnen ahí por razones de la vida, y que el pueblo, a pesar de tener apenas sus 100 añitos, tiene unas historias que si las cuenta uno parecen choro, ¿no? No sé qué opinas tú, ahí estás. Sí, es cierto, ¿no? O sea, cómo las historias se multiplican, las imágenes se multiplican, y las referencias, a pesar de este señor como Don Domingo, como la nieve de burrito, a pesar de la desaparición física, pues parecen como que permanecen en la memoria colectiva, y sí, dan una señal de identidad muy particular que es reforzada en convivios, en pláticas, donde la constante evocación de la constitución del grullo siempre está a la orden del día, en los personajes que la gente con la gente convivió, pues sigue siendo muy palpable. Tal vez ya como una frase hecha se dice que esta región, el sur de Jalisco y particularmente el grullo, es tierra de músicos. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Es justificada esta aseveración? Yo pienso que sí. Recuerdo, a ver qué hora ha sido, como en el 2013. Bueno, puedo buscar bien la fecha, porque estoy hablando de la época en la que el doctor Gabriel Michel fue presidente municipal del grullo. Y dentro de sus años de gobierno, recuerdo que hizo una investigación en la que el resultado daba que 400 familias del grullo se mantenían de la música o vivían de la música. Su ingreso principal provenía de la música. Entonces, o sea, como que sondeando un poquito, dice, sí, claro, hay una familia por cuadra que está en una banda, en un mariachi, en un coro, en un algo. Entonces, y sí, es un pueblo bastante afinado, bastante musical. Yo muchas veces presumo por acá que levantas una piedra, sale un cantante, y dices, ay no, ya no quiero un cantante. Levantas otra y sale un vihuelista, ¿no? Yo siento que sí está justificado, que es real, porque no cualquier pueblo tiene la cantidad de mariachis o de bandas que tiene el grullo, independientemente del género musical. O sea, creo que sí contamos con una diversidad muy amplia de personas que ejecutan instrumentos y que cantan. Muy bien, pues es una voz autorizada, la cual nos está dando incluso un dato estadístico, ¿no? Algo que ya va más allá de la simple narrativa, sino que pues está fundamentado. Y más sobrevivir o vivir con base al arte no es nada fácil, y en la música pues sí, hay una prevalencia muy grande todavía de mariachis, de bandas, de conjuntos norteños, de ahora sierreños, e incluso movimientos independientes, raperos, hip hoperos, DJs, Uh-huh. Incluso algunos cuantos músicos de vanguardia, cosa que es bastante sorprendente, que sí radican en el grullo y le dan una particular forma de entender el estar en el mundo de todos estos grullenses. Pues vamos a nuestro primer corte, dejando en el aire la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué disco te gustaría que te acompañara? Regresamos. Ay.
Historias, reflexiones y trayectorias que nos muestran el arte en su expresión más íntima. En un momento, regresamos a la isla desierta del eco. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La Hora Nacional cierra la semana con grandes temas, servicios y recomendaciones. Vamos a platicar sobre el Mundial Social, un movimiento único que une deporte, cultura y turismo. Hablaremos de Margarita Maza, que fue un pilar en la defensa de la República Mexicana. Si conoces a alguien que vive con osteoporosis, tenemos recomendaciones para su prevención y cuidado. Además hablaremos de la protección de datos, porque cuidar tu información personal es cuidarte a ti. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En 2025 terminamos y entregamos 5 carreteras, 432 kilómetros de caminos artesanales, además de 11 puentes y distribuidores viales. Es el beneficio de todas las personas que puedan utilizar el camino. Un mejor estilo de vida para las comunidades. Son carreteras más seguras, más eficientes. Tengo más tiempo como para la familia, para las amistades, para mis pasatiempos y todo eso. Gobierno de México. Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no siempre lo es. Paul Klee. Seguimos explorando la esencia del arte y la cultura en Isla Desierta del Eco. Pequeños destellos que iluminan el camino del arte y la cultura. Descubre datos, historias y curiosidades en la cápsula de Isla Desierta del Eco. El abandono paulatino de lo figurativo en la plástica, en buena medida, comienza con la obra de Edouard Manet, nacido un 23 de enero de 1832. Inadorable e indomable, Manet nunca se afilió a un movimiento alguno, haciendo de la libertad su carta de navegación. Irascible e indomable, Manet nunca se afilió a un movimiento alguno, haciendo de la libertad su carta de navegación. Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar. Ok, regresamos con la respuesta. ¿Qué disco te gustaría que te acompañara? Es una pregunta difícil, pero dándole vueltas, así, yo creo que sería ese disco de Elis Regina y Antonio Carlos Jobim. En primera, porque ahí tiene una de mis canciones favoritas de la vida, que es Aguas de Marzo, con ese dueto. Y porque tiene esta frescura de bossa nova, y tiene técnica, y tiene emoción, y tiene este dueto increíble. Yo creo que ese es el disco que me llevaría. Extraordinaria sugerencia. Siempre debemos tener en nuestro panorama la voz, como la voz aterciopelada, precisa de Elis Regina no está hecha para complacer, sino que está hecha para provocar el pensamiento y enfrentar las vicisitudes, pues en este caso de una dictadura. Creo que es una magnífica sugerencia que nos hace Lavinia, sobre todo en estos momentos donde la tiranía parece apoderarse del mundo. Siempre estará el bálsamo de la voz de Elis Regina y el disco particular con dueto de
Jobim, ¿no? Excelente. Pues vamos a seguir conversando un poco más. En algún momento esta afición, esta cercanía que ya nos has expresado a través de la propia regionalidad con la música se debió transformar en una profesión. ¿Cuándo o qué pasó en ese momento en que te decidiste en convertirte en músico? Híjole, yo creo que ni me di cuenta. O sea, en términos técnicos, yo empecé tarde con la música. O sea, a los 11 años descubrí la guitarra y a partir de ahí fue muy intenso. A los 12 ya estaba dirigiendo el coro de la parroquia Santa María. Y a los 13 ganamos un concurso con ese coro. En Guadalajara era un concurso a nivel estatal y recuerdo perfectamente que llegué a mi casa y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer otra cosa, yo solo quiero vivir de la música. Y a la semana él llegó con información de la Universidad de Guadalajara y de la Escuela de Música Sacra. Y al año siguiente, ya terminando la secundaria, me fui a Guadalajara a estudiar en la Sacra, que es la escuela que me admitía a esa edad, ¿no? Pero ahí fue como cuando decidí que quería estudiar música. Pero yo creo que el momento en que se volvió profesión fue más tarde, como a los 18, cuando empecé a trabajar de manera formal y que entendí que no era un ingreso extra, así como para ir al cine, ¿no? Porque al principio era así, o sea, mi papá me daba mi mensualidad y lo que caía de las tocadas, pues era para ir al cine, para comprarme algo, no sé, un chocolate o yo qué sé. Pero ya cuando entendí que tenía que organizarme y sostener estas presentaciones, porque era mi vida y tuve que acomodar mis horarios de estudio, mis horarios de trabajo y saber cuánta comida necesitaba en el refri. Yo creo que ahí es cuando me cayó el 20 de que pues no era solo el gusto, ¿no? Que también hay una necesidad y que además, o sea, qué suerte dedicarme a la música, pero hay que sostenerlo y hay que volverlo, pues sí, una profesión. Es que, ¿sabes qué? No sé si te pasó a ti, Irepan, como artista, pero hay una crítica al artista por cobrar, como si fueras una persona vendida por vender tu arte. Entonces, como que hubo un momento en que tuve que brincar esta línea, ¿no? De, bueno, no por cobrar soy menos artista, ¿no? El arte también puede ser organizado, no tengo que ser una cuáchala. Excelente, no, es un panorama bastante comprensivo, pero no deja de ser sorprendente que pues el tránsito fue muy rápido. ¿A qué edad te involucraste ya directamente con el estudio profesionalizante de la música? Pues sí, a los 14, te digo que fue muy intenso. Empezó a los 11 y a los 14 ya estaba estudiando, que fue todo un universo, ¿no? Pero creo que influyó completamente pues los papás que tuve, porque vieron que tenía como las ganas y ¿cómo se dice? La vocación, y ni siquiera fui yo solamente dije quiero hacer esto y ellos dos buscaron una forma de mandarme allá, ¿no? Entonces, un poco de suerte en la vida de tener los papás que tuve. Sí, lo haces ver como muy fácil, como muy natural, pero no deja de sorprendernos que aparejado a esta nueva experiencia, pues tuviste que enfrentarte ni más ni menos que pues a la segunda ciudad más grande de México, ¿no? Pasaste de los barrios conocidos a los millones de habitantes que contiene la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu experiencia, pues tanto dentro como fuera de la Escuela Diocesana de Música de Guadalajara? Híjole, pues, a ver, imagínate a una pueblerina llegando a la ciudad, como dices, ¿no? Este lugar de millones de personas que me aterraba tomar el camino, y eso que vivía relativamente cerca de la Sacra. Pero los primeros años fueron agridulces, porque yo llegué
pues como una analfabeta musical. Yo no sabía escribir música. Tomé un par de clases de solfeo en la escuela de música de la escuela, del Grullo, las daba Golo, y era el solfeo de los solfeos, y yo creo que llegué a ver, no sé, 15, 20 lecciones. Entonces, sí llegué con un nivel de escritura y lectura muy bajita. Y luego pues tuve que cambiar de instrumento, de la guitarra al piano, y luego del mundo bohemio y folclórico a la música clásica y a la música sacra. O sea, fue un cambio durísimo para mí en esa edad. Y me costó mucho porque no entendía nada, pues. Hasta me llegué a preguntar, ¿a poco esto es lo que me gusta? ¿A esto me quiero dedicar, a esta música? Pero yo creo que el segundo año empecé a adaptarme, y sí fue un antes y un después. O sea, la música sacra me dio teoría, me dio formación, o sea, el oído, ¿no? Estructura, disciplina, y me enseñó a tomarme en serio lo que amaba. O sea, fue dura, pero me construyó. Y también la sacra para mí es un lugar donde encontré amigos, o sea, entrañables, con los que tengo comunicación hasta la fecha, y de quienes me he inspirado muchísimo, a quienes admiro también bastante. Entonces, sí, la sacra es toda una era. Excelente. Bueno, pues es un panorama que no está desprovisto de algunos retos que fuiste superando. Nos dices que te involucraste no solo con la música clásica, sino con la música sacra, que es un saber particular que requiere, pues, entre otras cosas, acercarse al idioma del latín, porque pues muchas cosas están escritas en latín, y la pronunciación y todo eso. Sin embargo, las voces constitutivas, tal vez, hacen que vuelvas tu camino hacia la trova, que es mucho más personal, porque la música sacra pues es colectiva, pero la trova es mucho más personal. No quiere decir que no tenga visos universalizantes, sino que el artista lo consuma todo. Muchas veces toca, compone y canta. ¿Cómo fue ese tránsito o por qué llegaste ahí? Pues yo creo que nunca, o sea, la trova y la bohemia para mí están como en un camino muy, muy similar. Y yo creo que la trova, que conocí por algunos amigos de la escuela, eran como ese espacio donde podía tocar guitarra, podía cantar, y a diferencia de la música sacra y el canto gregoriano, sobre todo el canto gregoriano, que ya está escrito y no va a haber nada nuevo nunca jamás, y cantar lo mismo cada año, como que me faltaba la parte de la realidad, de la verdad, de hablar, no a un ser espiritual, ¿no? Sino de lo que pasa alrededor. Y creo que también en mi ADN tengo por ahí este activismo social, esta rebeldía, ¿no? De denunciar, no rebeldía, pero como esta necesidad de denunciar cuando veo algo injusto, y la trova en la trova encontraba ese espacio para hacerlo. ¿Respondía a una necesidad propia de expresión, entonces? Totalmente, sí. Extraordinario. Sí, muchas veces lloré con muchas canciones de trova. Así como el famosísimo Foie, creo que lo llegaba a encontrar en la trova. ¿Qué canción nos recomendarías como un bálsamo para curar el alma en esos momentos de angustia? De angustia. Todo cambia. Muy bien, entonces ahí está esta recomendación. Todo cambia con la voz de Mercedes Sosa. Extraordinario. Bien, pues se nos está yendo muy, muy rápido este programa. Vamos a nuestro segundo corte con la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te gustaría tener? Regresamos. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no siempre lo es. Paul Klee. Seguimos explorando la esencia del arte y la cultura en Isla Desierta del Eco.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Pablo Picasso. Exploramos la influencia del arte en nuestra existencia en Isla Desierta del Eco. Me come la cabeza la ansiedad, las redes desconecto pa' pensar. Todo va a gran velocidad y estoy que quiero parar. La gente siempre emite una opinión, a nadie importa la profundidad. Importa si hay producción, postear en cantidad. No quiero engancharme con una opinión, no quiero perderme en la nube. Hoy quiero librar las pantallas, las luces, hoy quiero ser solo quien soy. Hoy solo quiero caminar, perderme en una calle y disfrutar. Bailar con mis amigas sin pensar en nada más. Hoy solo quiero divagar y cantar. Regresamos con la respuesta de Lavinia, que nos está acompañando en este programa. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te gustaría tener? Son preguntas muy difíciles, pero lo bueno es que puedo cambiar de opinión en un mes. Yo pienso que me llevaría alguna antología de poesía, porque si me llevo una novela o algo así siento que me voy a aburrir, pero la poesía puedes agarrar una frase y clavarte en esa frase y darle 10,000 vueltas o leer 2 párrafos o leer un poema completo y la experiencia puede ser diferente. Entonces yo creo que me llevaría una antología de poesía, particularmente un libro verde de poesías completas que leía con mi papá en la primera infancia. Creo que eso me llevaría. Es una delicadeza lo que nos acabas de compartir, porque efectivamente la poesía sí tiene esa potencialidad de transformarse tantas veces como tantas veces sea leída y recreada en nuestra mente. Entonces ese libro se va a transformar de manera prácticamente incontable a lo largo del tiempo. Entonces pues ahí está, busquen una antología de poesía, en particular algo que los ligue con su infancia. Regresamos a las preguntas y bueno, pues los músicos sabemos que hay 2 maneras de relacionarnos con la música. Uno es reproducir la música de los otros, que es digamos el primer adiestramiento, y la otra es crear la propia música. ¿Cuándo comienzas a componer? Híjole, pues fíjate que así fue como descubrí que quería tocar guitarra. A finales de los 90 fallece mi abuelita paterna, mi abuelita Chayo, y por alguna razón llega una guitarra a mi casa. O sea, mi abuelita vivía en la esquina, entonces como que la guitarra era símbolo de felicidad, yo creo, y la mandaron a la casa y la pusieron en mi cama. Entonces yo llego a la casa, veo la guitarra y empiezo a tocar así a lo loquito, no creas que sabían nada de nada. Y con mis acordes inventados empecé a componerle una canción a mi abuelita y al sepelio, etcétera. Y mi mamá decía, ay, qué bonito compones, cántale a tu tía la canción. Y mi papá por otro lado, esa canción no rima, necesitas las sílabas, tienen que ser 8, en fin. Fue muy divertido ahora que lo recuerdo, ¿no? Pero me acuerdo que la canté a mis tíos, y uno de ellos, que se dedica a la música, mi tío Paco, me preguntó, oye, ¿quién te está enseñando? No, pues yo solito. No, pues ¿sabes qué? Voy a abrir un grupo y empiezo en el lunes, así que vente al curso de verano. Y así empecé con la música, con la guitarra, pero fue a raíz de componer. Entonces, a los 11, la respuesta corta es, empecé a los 11 y últimamente creo que este fue el regalo que me dejó mi abuelita Chayo, ¿no? O sea, sí fue un duelo, pero también fue el inicio del encuentro con la música.
Muy bien, bueno, pues sí, eso sí es sorprendente porque generalmente cuando uno se acerca al ámbito de lo institucional y de lo académico, primero tiene uno que transitar una serie de dificultades y ver que uno es apto y digno de poder componer, cuando realmente pues la composición y la música pues es otra forma de expresión humana que como bien nos acabas de mostrar y clarificar, pues proviene de la necesidad de expresar algo y que pues sus limitantes no están. Ajá. O sea, yo no tengo un título de compositora ni me llamaría así. O sea, lo que yo compongo es algo que sale directamente del corazón, como tú lo dices, ¿no? De la necesidad de expresar algo que en este momento no me da. Y ahí me aviento. Pero sí, creo que sí tomé, no creo, estoy segura. Tomé un curso de composición con Domingo Lobato, ahí en la Sacra, todo un año. Pero pues era música pues académica, ¿sabes? Y en realidad lo que más disfruto componer es a la letra, sí, la letra, el corazón, la pasión, lo que me rodea. Y sobre eso versa la siguiente pregunta: ¿de dónde crees que proviene tu inspiración al momento de iniciar una nueva canción? No, pues de todo, o sea, de la vida real. A veces de la tierra, a veces la familia, lo que duele, lo que te da risa, la gente que te rodea. O sea, yo creo que las canciones que llego a componer nacen de lo que observo. Muchas veces compongo desde el enojo, desde la frustración o desde la nostalgia. Pero sí, un poquito de todo. A veces también tengo pedidos como singles o canciones para alguien. Oye, fíjate que últimamente ha sido así, en la última etapa. Hay una disquera, ¿no? que necesita una canción de tal género para voz masculina, de tal rango y con tal tema. Pues va. Y a veces se vende y a veces no se vende, pero normalmente me gusta componer así de lo que observo alrededor, de la vida real, voy a decir. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos esa idea, y la vida cotidiana pues es muy diversa, ¿no? No siempre puede ser igual, y de toda su gama de circunstancias tomas la expresión entonces, cosa que debemos tomar en cuenta, sobre todo deben tomar en cuenta los jóvenes compositores de esta región que están tratando de encontrar su camino. Y también nos dices algo muy importante, también es un trabajo y como tal pues habrá que honrarlo, siendo lo más profesional posible, ¿no? En este caso una disquera, nos decías. Sí, hay que ser profesional y bien hecho con lo que sea, o sea, lo que sea, el género que sea, hablando de música, ¿no? Muchas veces te dicen en la escuela, si te toca ser barrendero, pues el mejor barrendero. Bueno, yo siento que así debe ser uno con absolutamente todo. Muchas veces desdeñamos, sobre todo en la época en la que yo estudiaba música, recuerdo que había una guerra ahí entre clásicos y jazzistas y el pop en fin. Yo ya a estas alturas de mi vida no me clavo en esas cosas, como que creo que pueden encontrar perlitas en casi cualquier lado, y si algo no me gusta simplemente pues lo respeto, pero no lo desdeño. Creo que hay gente muy profesional en todos lados. Muy bien, excelente consejo para sobre todo nuestros estudiantes en formación dentro de la licenciatura en artes: estar atentos a todas las manifestaciones y no hacer juicios que más bien parecen prejuicios. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre tu experiencia docente allá en Valle de Bravo? Híjole, Valle me cambió mucho la perspectiva de la música, porque yo venía de este mundo más como de cantautora, dirigiendo coros, pero pues el coro municipal del Grullo, estaba también como suplente ahí de Dani Flores, cuando él se fue de viaje, y me tocó hacerme cargo de la orquesta juvenil, en fin. Bastante más.
vida como cantautora y tenía giras armadas y así, casi toda mi vida era como muy de entre Jalisco y Colima, etcétera. Y cuando llego a Valle de Bravo, yo vine un poco así como a la aventura, a cambiar de aires y ver qué me ofrecía el universo, porque ya estaba un poco cansado sí, como que no veía que iba a prosperar mucho. Me preocupó mucho lo económico, sinceramente. Entonces, en esa búsqueda llego a Valle de Bravo, hay una convocatoria de director de coro comunitario infantil. Y me da risa porque era director, no estaba la opción de directora. Entonces, contesto la convocatoria y a la semana yo ya tenía el trabajo. Pero yo creí que era en Valle de Bravo, pero no, eran comunidades que están a 1 hora de distancia. Y recuerdo que llegué a la primera comunidad, que se llama La Huerta San Agustín. Me dan el espacio para trabajar y era un lugar que era como una bodeguita, de cuenta. Un poco, pues sí, estaba pues sucio el espacio. Entonces me puse a barrer y acomodar las sillas y los tambos y todo lo que había ahí. Y dije, no manches, ¿directora de qué? Y dije, bueno, pues ya firmé, 3 meses, no pasa nada. Y en eso llegan como 8 niñas y niños, pues de primaria alta. Estoy hablando de una comunidad de 200 habitantes, entonces eran muy poquitos niños los que llegaron. Y no había luz, entonces el teclado que me dio la fundación que me contrató no lo podía aprender. Y ya les pregunté en qué estaban viendo con su maestro anterior, porque este programa ya tenía 2 años, ¿no? Y ella me dice, no, pues La Llorona. Y les pedí que le empezaran a cantar, les doy el tono con mi voz, y cuando empiezan a cantar, desapareció, o sea, sentí algo que nunca en mi vida había sentido con la música. Esas vocecitas tan naturales en medio del bosque, en medio de la nada. Se me olvidó el contexto en el que estaba, se me olvidó que era una bodega, se me olvidó que no tenía idea de mi ubicación y de repente, pues la música hizo su magia. Y dije, no sé qué hay aquí, pero hay algo. Y sí, me cambió mi vida. O sea, tú me preguntaste sobre ser docente. Yo creo que en Valle, más que docente, me volví una obrera de la música. O sea, yo solamente hago todo lo que está en mis manos, o como gestora, o como cantante, o como guitarrista, o como ser humano, de llevar la música como herramienta a las comunidades y hacerlo de la manera más profesional, más cuidada posible, con la mayor dignidad que se pueda. Y estoy segura que la música hace su magia y lo he visto en decenas de ocasiones. Entonces, esta ha sido mi experiencia en Valle de Bravo. Eso es lo que me retiene aquí, este proyecto con el coro comunitario, que ahora es un programa de música. Damos coro, damos guitarra, damos piano, damos inglés. Y ya se amplió el programa a nutrición, a salud, a educación. Y estoy muy metida con las 4 patas, como dicen los españoles. Excelente. Sí, nos regalas también otra imagen muy, muy poderosa, ¿no? Que es la transformación que el proceso de la educación no es transformar al otro, eso es falso, sino que el proceso educativo te transforma a ti mismo. Y en ese sentido parece que la transformación que has experimentado es muy profunda. Sí, lo ha sido. O sea, todos sabemos que la música es buena, pero ahí lo viví de una manera como en primera fila y casi en inmediato y en diferentes capas. O sea, y también aquí aprendí que el arte pues no es un lujo exclusivo del teatro y de ir con tu vestido negro a cantar, ¿no? Ahí al degollado, yo qué sé, o sea, es una necesidad y un derecho de todas las personas de este país.
y de todo el mundo, o sea, pero dije de este país porque me impactó mucho que conocí a un niño que a los 8 años nunca había visto una guitarra en su vida. Entonces pensé, ¿cómo es posible que en mi país haya un niño que no tiene acceso a la música? ¿No? Sí, justo de lo que hablábamos al principio, la familia Negrete, desde que me acuerdo, pues ya tenía alguien cantando una canción de cuna y tocando la guitarra al lado, y este acceso a la música tan natural que me parecía, y de repente decir, no, que no es un lujo, es un derecho. Exactamente, ¿no? El arte es un derecho. Debemos democratizar el arte, todos aquellos que nos están escuchando. La función no es conjugarnos y consagrarnos en los escenarios, sino es brindarnos a los otros donde el arte hace falta. Extraordinarias palabras, pues esta entrevista se está yendo muy, muy rápido. Entonces vamos a nuestro siguiente corte, dejando en el aire la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué obra de arte te llevarías? Regresamos. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro, qué disco y qué obra de arte te acompañarían? La respuesta dice más de nosotros de lo que imaginamos. Continúa con nosotros. Estás en Isla Desierta del Eco. Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes, has obtenido información útil, has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria. En el Q Costa Sur sabemos que alimentarnos bien es esencial para aprender y crecer. Por eso, hemos creado un comedor comunitario para apoyar a estudiantes que más lo necesitan. Tú también puedes ser parte de esta red solidaria. Colabora con tu tiempo en la preparación de alimentos o dona productos en especie que hagan posible este esfuerzo colectivo. Cada apoyo cuenta, cada gesto alimenta. Súmate al comedor comunitario del Q Costa Sur y hagamos que nuestros estudiantes tengan alimento. Q Costa Sur, comunidad que apoya, comunidad que transforma. Para mayor información del voluntariado, te invitamos a que acudas directamente al comedor comunitario, al edificio V, planta baja, en el Q Costa Sur. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro, qué disco y qué obra de arte te acompañarían? La respuesta dice más de nosotros de lo que imaginamos. Continúa con nosotros. Estás en Isla Desierta del Eco. Quiero librar las pantallas, las luces, hoy quiero ser solo quien soy. Hoy solo quiero caminar, perderme en una calle y disfrutar, bailar con mis amigas sin pensar en nada. Pues volvemos con la respuesta. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué obra de arte te llevarías? Creo que me sorprende pensar en esta obra, pero sería el techo de la Capilla Sixtina. Y va a ser por la misma razón que elegiría una antología de poesía, porque puedo ver la obra en partes, en secciones o en todo su esplendor. Muy bien, pues ahí tenemos esta recomendación: contemplar la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, el arte poderoso del Cinquecento italiano. Continuamos y sabemos que estás presentando un nuevo tema, Grullito Mío. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ello? Sí, claro, mira, Grullito Mío nació en el 2020, en la época de la pandemia. Y por ahí hay
es una canción completamente nostálgica, dedicada pues al grullo, ¿no? Es un homenaje personal a mi historia, a mi infancia, todo esto que estábamos hablando, ¿no? Tus preguntas tienen mucho que ver con Grullito Mío, de hecho, y a esta sensación de pertenecer, ¿no? Pero en el 2020 hay un fragmento de la canción que dice, no, bueno, extraño tanto que hasta estoy extrañando al padre Rosendo, que es este personaje que nos despertaba a todos a las 4 de la mañana con cohetes y con su megáfono para irnos a misa al Cerrito, ¿no? En diciembre. O sea, a nadie nos gustaba eso, pero estaba tan nostálgica que hasta él lo extrañaba. Entonces, solamente grabé la canción con guitarra y voz, la subí a mi YouTube, estuvo circulando, y la siguiente vez que vine al Grullo me topé con el padre Rosendo, y me dice, oye, deberías hacerle un arreglo de mariachi. Y dije, ay, ¿por qué no? Resulta que el año pasado cumplí 25 años haciendo música, o sea, recibiendo un ingreso por hacer música, a eso me refiero. Y pensé, pues voy a empezar con una canción en enero, a sacar una serie de sencillos en mi historia así como regresiva. En enero saqué Grullito Mío, después en enero saqué Valle de Bravo, una canción de Valle de Bravo porque es como mi presente. Y así empecé a sacar una serie de sencillos, La Caña, y por último quería terminar en diciembre con este sencillo de Grullito Mío, pero como todo se manejó a distancia, porque se grabó con el Mariachi Femenil Grullense, tomó un poquito más de tiempo, entonces en lugar de salir en diciembre, salió en enero, pero para mí es un gran regalo este sencillo, es una de esas canciones que más que canciones es como un agradecimiento, ¿sabes? Al terruño. Es muy, muy, muy esclarecedora esta aproximación que nos hace sobre esta pieza y sobre todo la referencia al padre Rosendo. Es un referente que ha construido el universo sonoro de lo grullense con sus pregones y con sus prédicas, con sus arengas a ya levántense. Uh-huh. Y paradójicamente, a la par que está emergiendo tu canción y que está tan involucrado el padre Rosendo, este es el primer año en que no lo tuvimos pregonando desde el Cerrito. Sí, entonces, qué gran sorpresa. Qué interesante que, como habíamos dicho, estas imágenes, ahora esta imagen auditiva, pues también va a formar parte de la memoria colectiva de los grullenses durante un buen rato. Y pues ni más ni menos que ya se manifiesta en el arte que tú nos regalas. Qué interesante, ¿no? No, estoy muy feliz con este sencillo y sobre todo de la colaboración con el Mariachi Femenil. Hago un dueto ahí, más que un dueto es como una pregunta-respuesta con Ceci Flores, que es una de las vocales del Femenil Grullense, y me encantó cantar con ella. Creo que nuestras voces se ensamblaron bien y fue muy lindo trabajar tanto con ellas como con este estudio de música viva en el Grullo. Sí, fue una gran experiencia. Extraordinario. Pues, ¿dónde podemos escuchar esta pieza? En cualquier plataforma digital. Ojalá elijan las que no patrocinan guerras ni armas, pero en cualquier... Es bastante accesible. Si la googlean, seguro la encuentran fácil. Muy bien. Yéndonos un poco hacia adelante, ¿qué viene a futuro para Lavinia Negrete? Pues sí viene más música, vienen más proyectos comunitarios, pero creo que en el inmediato lo próximo va a ser el Festival Internacional de Guitarra en Ciudad Tanejo. Este festival ha tomado gran relevancia dentro del movimiento guitarrístico nacional y se ha posicionado como un referente en relativamente poco tiempo. Su particularidad es que es muy abierto a las distintas expresiones.
que generalmente no, los festivales de guitarra pues sí están vedados sí, casi para la guitarra académica. Entonces, al entender que vas a Zihuatanejo, quiere decir que comienzas también a abrir brecha en el cerrado mundo de la guitarra, digamos, profesionalizante mexicana, ¿no? Sí, es un festival que a mí lo conocí apenas hace 3 años, que aplicamos una convocatoria y quedamos, y es una cosa tan diversa, pero igual gente con un nivel muy alto en diferentes géneros musicales, y eso a mí me encanta. Estás escuchando, por ejemplo, a Sara Di Polito, esta guitarrista italiana extraordinaria, y de repente estás escuchando a Jimmy Robinson, que es un bluesero de Estados Unidos, y estás escuchando a, no sé, gente que hace folclore, o Morgan Szymanski, que está haciendo guitarra clásica, y todo en cuestión de 1 hora, y no te ajustan los ojos, los oídos, el corazón para entender qué acabas de escuchar, ¿sabes? Es una gran experiencia este festival. Todos los guitarristas deberían ir, la verdad. Qué afortunado que las barreras disciplinares, que no son más que restricciones que nosotros creamos de manera aleatoria, pues comienzan a difuminarnos, y nos regocijamos y nos reunimos pues en torno a lo que es lo constitutivo, la música. No la procedencia, sino simplemente la música. Algo que haya quedado en el tintero, algo que nos quieras compartir en estos últimos minutos. Pues, más que nada agradecer a quienes nos están escuchando, a los que se quedaron hasta el final, o a lo mejor llegaron hasta el final, a los que están ahí circulando la canción, a ti por este espacio, y pues nada, recordar que el arte, como decías hace ratito, no se trata de brillar solamente, sino de acompañarnos. Extraordinario, pues el pan y el vino se hacen presentes en nuestras mesas. Esperamos que el aperitivo de hoy fuese de su gusto. Agradeciendo de nueva cuenta a nuestra invitada Lavinia Negrete, los exhorto a reunirnos de nueva cuenta el próximo viernes en esta isla desierta del eco. Subdirección regional, Elia Macías. Producción, Silvestre Canil e Imanol Martínez. Operación técnica, Aldair Arechiga. Y en la conducción, su servidor, Irepan Solorio. Muchas gracias. Y el Huetizal, esta isla imaginaria. Gracias por ser parte de este encuentro. Nos escuchamos en la próxima emisión de